La fase de curación del conflicto es la enfermedad. La fase de curación del conflicto es la enfermedad. O sea que cuando tu cerebro dice, este taradito, esta tontita, no supo cómo hacerle para erradicar ese conflicto, pues ahora lo voy a hacer yo, lo vamos a curar, le vamos a mandar una enfermedad para que se cure, para que lo vea. Y esta enfermedad puede ser una gripa, puede ser un dolor de cabeza, o puede ser un cáncer, o puede ser una leucemia, o puede ser un accidente, ¿sabías? ¡Ay! Saliste y te atropellaron. Ah, mira, ¿sabes que también lo creamos así? Nuestra mente, nuestro ser puede hacer eso y muchísimas cosas más. Esa es la fase de curación de un conflicto, ¿sí? Esa es la fase de curación. Entonces, la enfermedad es una fase de curación, de sanación del conflicto. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos aquí a ver, analizar la tríada cerebro, psique, órgano, que es la tríada que nos va a decir cómo es que se instalan los conflictos. ¿Ok? Entonces, todo conflicto, toda emoción, situación que yo paso, tiene que afectar primero mi psique. Y se fijan en esta imagen que les estoy poniendo en donde está la psique está fuera de mí. La psique está fuera de mí. Ahorita que hablábamos en dónde está la mente es eso, la mente es la psique. Y si se fijan, la psique está fuera de mí. Ahí es en donde se crea el conflicto. Llámale alma, espíritu, Dios, mente, cuerpo mental, cuerpo emocional, llámale como quieras. Aquí está, no está dentro de mí. Aquí es donde yo decido, donde yo hago emociones, donde yo creo que siento aquí, pero no siento aquí, estoy sintiendo acá, ya cuando siento acá, ya interpreté de alguna manera inconsciente. Cuando yo vivo un conflicto que tiene las 4 características, recuerda las 4 características, automáticamente mi psique, que está fuera de mí, va a crear una interpretación. Esta interpretación son los pensamientos, Mónica. Los pensamientos están, entonces, entre la psique y mi cerebro. Fíjate bien, entre la psique y mi cerebro están los pensamientos. La emoción es una emoción, pero para yo poder sentir la emoción, tengo que ponerle juicios, nombres, tengo que pensarla. Cuando yo la pienso, toma forma, tiene nombre y ahora se viene e impacta directamente mi cerebro. Así es como sucede. Entonces, en esta psique es en la que yo interpreto cosas inconscientemente. Entre la interpretación inconsciente y la interpretación consciente está el pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? El pensamiento es lo que yo te dije hace rato, que es lo que yo decido, lo que yo pensé, lo que yo interpreté. Entonces, entre la psique y el cerebro hay toda una serie de cuentos que yo me conté, de historias que yo me escribí. Es que los hombres son malos, es que los hombres abandonan, es que las mujeres son unas interesadas, es que el cáncer mata, es que la diabetes es incurable, ¿sí? Todas esas cosas son interpretaciones que están entre la psique y el cerebro, ¿ok? Es que el dinero es malo, es que en la vida hay que joderle para salir adelante, es que hay que estudiar para tener dinero. ¿Te fijas? Todas esas son interpretaciones que están acá, que cuando yo las bajo, les pongo una frase. Por eso es que si tú has visto los videos en los que yo te doy claves para sanar, que obviamente puedo darte solamente lo que es por encimita, siempre te digo que la solución está en reinterpretar, reinterpretar lo que ya viví, el cuento que ya tengo, que es un cuento, ¿te acuerdas del imaginario? Entre el cerebro y la psique, ese pensamiento
Mónica, que me dices, ese pensamiento es el imaginario. Acá tengo una maraña de situaciones imaginarias que le están pegando a mi mente y están soportando una historia que yo me conté y que ahora están creando una realidad. Entonces, la psique se afecta y directamente va a impactar ahora sí físicamente mi cerebro. Aquí es en donde se queda el conflicto. Cuando entre el cerebro, fíjate bien, cuando entre el cerebro y la psique yo no resolví, aquí estuvo la afección, bajó, 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 me dio todo este tiempo para resolver, para sacar, para sanar, para ponerle nombre, para interpretar. Ah, no lo hice, pum, llegó al cerebro. Ahí se queda el conflicto, aquí se queda. Años después, meses después, vuelvo a tener otro evento. Mi psique inmediatamente lo percibe. Inmediatamente crea emociones, situaciones y todo, y comienza a bajar, 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 bajar. Comienza otra vez a crear historias, cuentos, imaginaciones. No lo resolví, llega, pum, y choca. Como es la misma energía, choca en la misma parte del cerebro. El cerebro no tiene espacio para situaciones negativas y el cerebro dice, este tonto, esta tonta no entendió, ya volvió a vivir lo mismo, lo volvió a interpretar igual, como volvió a interpretar exactamente lo mismo, porque son los juicios, los cuentos que tiene. Entonces, vamos ahora a bajarlo al siguiente nivel. ¿Y el siguiente nivel cuál es? El siguiente nivel es el órgano. Y entonces se conflictó el órgano y viene la enfermedad. Este proceso puede ser tan lento como años o tan rápido como minutos. O más lento como encarnaciones. Tú puedes estar hoy enfermando de cosas que no resolviste en una vida anterior, que en realidad no es anterior porque en ese nivel todo nos está sucediendo al mismo tiempo, no hay tiempo, somos seres atemporales y precisamente la psique es atemporal. Entonces imagínate, ábrete a la posibilidad de que exista una encarnación paralela o futura o pasada que no esté resolviendo cosas y aquí en la psique estás teniendo sus conflictos. ¿Por qué crees que a veces te sueñas en situaciones que sientes muy reales y te sueñas en otros tiempos o hasta en otros planetas? Porque la psique de todas tus encarnaciones paralelas están conectadas, pero este es un tema de casi al finalizar, ¿ok? Para que no nos hagamos bolas. Entonces, ¿dónde tengo que resolver? El único tiempo que yo tengo para resolver el conflicto es entre mi cerebro y la psique. Y aquí está la interpretación. Es justo en esta zona, en donde yo voy a resolver mi conflicto. Solamente en esa zona voy a resolver mi conflicto. No existe otro momento. Si yo no resuelvo aquí, si en este inter yo no resuelvo el conflicto, entonces este conflicto va a llegar y ¿qué va a hacer? Se va a instalar en mi cerebro. Ya que está instalado aquí en el cerebro, va a crear un caos llamado conflicto y ahí se va a quedar. Y si sigo lo suficientemente necio y no lo resuelvo, en algún momento esto va a pasar al órgano y ahora mi órgano se va a enfermar. ¿De qué se va a enfermar? Se va a enfermar de lo que sea que la emoción me dicta que iba a enfermar. Y aquí quiero ponerte un ejemplo, porque esto es un ciclo. Imaginemos un cáncer. Se conflictuó la psique, no lo manejó, llegó al cerebro, no lo manejó, se creó un cáncer en un órgano. No lo manejó, le valió. Ah, es que el cáncer es una enfermedad mortal. Entonces se fue directamente a la medicina. Ay, me di quimioterapias, radioterapias, me operaron, me quitaron el tumor. ¿Solucionamos el conflicto? No. Solucionamos, fíjate bien, ¿en qué nos enfocamos? En el físico, en el órgano. ¿El problema estaba en el órgano? No. El problema venía de aquí arriba. ¿Sí? ¿Qué debí de haber solucionado? La psique. Debí de haberme ido
Al revés, aquí está la solución. Si ya tengo enfermo el órgano, o sea, ya tengo la enfermedad, si ya tengo yo la enfermedad, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a ver mi enfermedad. Mi enfermedad me va a decir cuál fue el conflicto que yo creé en mi mente. Una vez que yo identifico cuál fue el conflicto me va a decir cuál fue la emoción, cómo se afectó mi psique. Aquí entre la emoción y mi psique afectada estuvo ¿qué? Estuvo una interpretación. Entonces yo usé la enfermedad para conocer el conflicto. Al irme a mi psique pasé por la interpretación. ¿Y en dónde voy a sanar? ¿En dónde voy a sanar? Esta interpretación la voy a reinterpretar. Aquí en la psique hubo un evento. Yo voy a reinterpretar esto. Automáticamente la psique desactiva, el conflicto desactiva y ya no es un conflicto que está en mi órgano y el órgano desactiva. Ah, ¿se quita el tumor? A lo mejor no. A lo mejor ya solo necesitas una cirugía y te quitan el tumor. ¿Qué pasa cuando no hacemos esto? Cuando hicimos lo contrario. ¿Qué pasa cuando hicimos lo contrario? Imagínate que no lo manejamos. Imagínate que no manejamos esto. Yo me fui de la psique al cerebro, del cerebro al órgano, ya tengo el cáncer aquí en el órgano y atiendo solamente la parte física, quimioterapias, radioterapias, cirugía. Ya la libró del cáncer, ya le dieron la quimio, está súper bien. Meses después o años después, adivinen que el cáncer regresó. Ah, es que tuvo una metástasis. Y metástasis, mis polainas. Lo que pasó es que jamás manejó la emoción y simplemente la emoción, al quitar el órgano o al sanar el órgano, regresó a la psique, después se vuelve a conectar con la misma emoción y con la misma interpretación y vuelve a bajar al cerebro y el cerebro la baja a otro órgano y ahora tiene metástasis en otro órgano. Y adivina cuál es el órgano en el que más da metástasis, la misma la emoción y simplemente la emoción. Al quitar el órgano o al sanar el órgano, regresó a la psique, después se vuelve a conectar con la misma emoción y con la misma interpretación y vuelve a bajar al cerebro y el cerebro la baja a otro órgano y ahora tiene metástasis en otro órgano. Y adivina cuál es el órgano en el que más da metástasis el cáncer. ¿Cuál es el órgano en el que más da metástasis el cáncer? El pulmón. ¿Por qué? Porque el tinte emocional de las enfermedades en pulmón es el miedo a la muerte. ¿Qué persona con cáncer no se conecta con el miedo a la muerte? Entonces, ¿qué hay que manejar? Hay que manejar la emoción, ¿sí? Te toqué el tema del cáncer porque es lo más fácil de comprender, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo en todas las enfermedades en nuestro cerebro. Entonces, efectivamente se lleva de lo negativo a lo positivo. Aquí, en donde quedamos que estaba la interpretación, es mismo evento, que está acá el evento, pero ¿qué voy a cambiar? La interpretación. O sea, estamos sanando no en el cerebro, estamos sanando aquí arriba, ¿sí? Vamos a llevar de una interpretación efectivamente que fue negativa a una positiva. Y entonces, lo que estamos haciendo aquí es reprogramar mi cerebro. Y si yo reprogramo mi cerebro,
voy a poder solucionar cualquier situación que se está presentando en el órgano. ¿Qué es lo primero que tuve que haber visto para esto? La enfermedad. Entonces, la enfermedad se convirtió directamente en una solución, porque la enfermedad me dijo a dónde ver en mi cerebro me dijo a dónde ver en mi psique, que sané la psique, y el mecanismo que me enfermó, que inició aquí arriba, se desactiva, porque ahora ya logré hacer el trabajo opuesto, ¿sí? Si no lo hago, ¿qué va a pasar? El ciclo se repite indefinidamente y me puedo morir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo ciclos, porque no he tenido la capacidad de voltear a ver mis emociones. Entonces nosotros decidimos qué tanto repetimos los ciclos de la enfermedad.